Hola a Hola, todos. hola, bienvenidos a todos los que están entrando. Finalmente empezó la reunión. Disculpa los pocos minutos de llegar un poco tarde. Estamos aquí con un reto tremendo, un nuevo sistema de ingresar a las personas a las reuniones, sobre todo porque en otras reuniones, eh, principalmente de generación desafiante, de Descubre la Biblia, han habido personas que entran, eh, que no son buenas personas y han puesto contenido que no es apropiado. Entonces, para protegernos un poco más, estamos mandando el link directamente a los contactos que ya se han registrado. Entonces, poco a poco las estamos aceptando a todos que están en la reunión. A ver, Sí, hasta ahora tenemos sí. 18 cámaras. No puedo creerlo, ¿sabes? Nosotros cuando empezamos con esto pensábamos que iban a ser solo 10, a lo mucho, no sé, 5 personas, o 15, perdón, a lo mucho 15, pero wow, me he sorprendido y esa es sorpresa para nosotros y sorpresa para todos ustedes, porque estoy segura que muchos se sienten como solitos, tal vez no hay muchos jóvenes o muchos adolescentes, pero bueno, no es así. Así que hay muchos aquí en la reunión, muchos amigos para hacer. Un saludo a todos. Valeria Ruiz, ¿cómo estás? Qué gusto verte por acá. Matthew, Ahí nuestro están mis otro primitos, primito. Mateo y Nicolás. Gracias por estar acá. Por acá está Un Lisbeth abrazo. Pérez, nuestro amigo de Shofar. Ismael, un saludo. Adonis, estaba preocupada porque no nos habías mandado tu inscripción. Adonis Eh, escapo, él ya sabe cómo pero entrar. ahora ya nos mandaste, sí, sí. Pero digo, antes, en la semana, estaba preguntando, nos falta Adonis. También hay Buenísimo. algunas caras nuevas. Valentina Burdín. Saludos a los dos que están ahí. ¿Pueden contarnos cómo se llaman los dos? ¿Y de dónde vienen, por favor? ¿Cómo? ¿Cómo se llaman y de dónde vienen? ¿Dónde Ah, viven? Valentina y Y Emilio, yo, Emilio. y en Perfecto. Argentina. Ay, qué bien. Gracias por conectarse con nosotros. Es un placer tenerles acá. Bueno, también veo a Rebeca Cepeda. Un saludo. Recuerdo recibir tu mensaje para registrarnos. También está con nosotros Gianela. Me gusta tu nombre, Gianela. Gracias por estar con nosotros. Eh, Nuestra tremenda amiga, nuestra tremenda, ¿cómo se dice? Diseñadora gráfica, Daniela, está aquí. También Nuestra Javerín. nuestra Haverín. Haver es una palabra en hebreo que significa amigo, principalmente un amigo que también es un creyente en Dios y que te impulsa a buscar a Dios. Entonces, es muy importante buscar Havers en este tiempo. También veo a Rubén. Un saludo, Rubén. Tremendo, Rubén. Rubén, sabemos que estás en una parte de México donde te estás despertando a las 5 de la mañana, ¿no? Bueno, 6. 6 de la mañana para estar con nosotros. Gracias por el esfuerzo. También Nacho y, perdóname si digo mal, Hani. Hani de Chile. Excelente. Ellos Wow. son los hermanitos de Alcabil, son los hermanos de Alcabil, ¿verdad? Nacho y Hani. Sí, de nuestra amiga de Tremendo. Mujeres de Oración, De de Sí. Camila. Camila Alcabil, sí, perdón, no soy muy buena para los nombres. Pero voy a tratar de aprenderme. De Camila Alcabil, ella recién se casó, así que muy Ay, lindo. sí, qué lindo. Felicidades para esa familia. Y Sí. bueno, ya saludamos a Verín. Aquí está Luis. Hace poco Hola estuvimos con Luis. Luis por acá en Orlando. Nos vino, bueno, vino a pasear y nos encontramos y anduvimos jugando carritos de go-kart. Mi primera vez en go-kart. Demasiadas primeras veces para mí en estos 5 meses de matrimonio. Ok, yo creo que estamos listos para Estamos empezar. listos, con 18 cámaras. Listo. Excelente. Y bueno, si se agrega una más, Yo los ya, puedo ir ya va a agregando estar mi desde princesa acá. pendiente. Bueno, Y voy a poner más apuntes. gracias. Mi amor, bueno, ya que estamos aquí, casi todos reunidos, vamos a empezar con una oración. Querido Señor, gracias por este día, gracias por este tiempo, Señor, que tú nos has dado, por los jóvenes preciosos, Señor,
que están aquí con nosotros, Señor, que están invirtiendo su tiempo, Señor, una mañana, algunos madrugando. Gracias, Señor, porque nos has dado a todos un día más, porque tenemos hoy la oportunidad, Señor, de crecer más, de aprender más de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que este tiempo sea de bendición, Señor, para todos y que proteja, Señor, esta reunión de cualquier persona que quiere causar un daño, Señor, que te entregamos, Señor, nuestras confianzas, Señor, y sabemos que todo va a estar en tus manos, Señor, y que todo va a estar bien. Bendito sea tu nombre, Señor, por este tiempo y por estos jóvenes. En el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Amén. Bueno, amén. Bienvenidos jóvenes, una vez más. Esta es una reunión, un espacio para jóvenes entre los 13 y 25, 26 años, por ahí. Ajá, por ahí hay algunos con unos años más, Sí. pero bueno, quedamos en que iban a ver cómo se sienten, si se sienten bien o no, y pues me iban a avisar. Porque bueno, es bastante dirigida a adolescentes jóvenes, pero igual hay mucho que aprender. Nosotros Sí. vamos a aprender muchísimo de esto, estamos aprendiendo mucho. Así que bueno, ellos me van a avisar si se sienten bien o cómo se van sintiendo en esa reunión. Y también me olvidé que ahí están Jocelyn y Leonel. Un saludo, gracias por estar con nosotros. Oh, sí. Desde Wisconsin. Desde Wisconsin. Vi una foto de ellos de chiquitos. Ellos fueron parte de la iglesia del Sí. papá de mi precioso, de mi suegrito. Genial tenerlos a ustedes. Por cierto, algo importante. Esta es como una reunión de unión de ministerios. Están los de Generación Desafiante y también los de Prepárate 180. Así que bueno, es un espacio perfecto para conocerse más jóvenes que están en la fe y de distintos lados, ¿no? Como decía igual Pablo, no somos de aquel, ni de aquel, ni de Apolos, ni de, no me acuerdo de otro nombre, somos del Señor. Así que es un gran espacio para poder conocernos unos con otros. Uh-huh. Y bueno, si estamos listos, queremos que también nos conozcan. Sí, una cosita más, perdón, Sí, sí, sí. Una cosita más, este espacio es como muy participativo. El objetivo, bueno, ya vamos a contar el objetivo, pero siempre pueden comentar, el chat está abierto. Si no tenemos un chat en WhatsApp, pues aquí está abierto para que ustedes manden mensajitos, preguntas, o se conozcan unos con otros, o no sé, se encuentren si son de la misma ciudad o del mismo país. Sí. Y también una última cosa más para mencionar es que esta reunión va a ser de 1 hora aproximadamente. Vamos a cortar fijamente a las 9 porque ya después se tiene que usar esta misma cuenta de Zoom para otra reunión. Entonces los Shabbats hay muchas reuniones que están muy bien. Entonces queremos que nos conozcan un poco antes de que podamos entrar a los temas de esta reunión para que entiendan, o sea, que hemos pasado como por esa etapa de juventud y seguimos, pienso que en muchas maneras en esa etapa de juventud y Dios nos ha hablado mucho en nuestro corazón y nos ha bendecido con muchas buenas influencias en nuestra juventud y queremos compartir eso a los jóvenes porque tenemos ese deseo de que la próxima generación sea mejor que nosotros. Y siento que ahora estamos viviendo en un tiempo donde hay tantas distracciones, hay mucha ausencia en el mundo de buenas influencias para jóvenes. Entonces queremos crear un espacio, un refugio para los jóvenes para reunirse. Entonces yo voy a empezar un poco contándoles sobre mi vida, mi testimonio, cómo yo llegué a conocer a Dios. Y bueno, yo tengo 24 años, yo nací en 1997. Yo soy, digamos, de la generación, creo que generación Z. Hay los millennials, que creo que son desde 1900 hasta 1995, y yo estoy un poquito después de esa generación. Y yo nací en Bolivia, en Sudamérica, entonces en un país hispano, y yo nací en un hogar cristiano evangélico. Mis papás, justo antes de casarse, se convirtieron desde el catolicismo hasta el protestantismo. Y yo, o sea, no me acuerdo tanto, pero sí, hasta mis 8 años, yo estaba viviendo en Bolivia, en una
en un hogar muy conservador. Mis papás, o sea, me hacían ir a la escuela dominical todos los domingos. También iba a una escuela privada en Bolivia que era cristiana, y ahí se formó muchas de mis primeras creencias, mis ideas de quién es Dios, para qué estoy aquí en la vida, pero era muy chiquito realmente para entender lo que estaba pasando. O sea, que era lo bendecido que era de tener padres así. Y bueno, a los 8 años, mi familia y yo, toda mi familia, decidimos mudarnos desde Bolivia hasta Estados Unidos. Mis papás eran pastores y en ese tiempo tenían un llamado de ser misioneros y querían plantar una iglesia hispana en Estados Unidos. Entonces, gracias a Dios, pudimos todos mudarnos a Estados Unidos bien, sin ningún problema, y ya 8 años estuvimos, y mis papás plantaron una iglesia y yo estuve 8 años en esa iglesia. Era una iglesia más pequeña, más íntima. Al principio era solo unas cuantas familias que se reunían y fue creciendo poco a poco, subía y bajaba. Pero me acuerdo que en ese tiempo ahí estaban Lisbeth, Leonel, que eran, me encantaba tener como muchos jovencitos menores que yo en esas reuniones, pero en ese tiempo yo no tenía muchachos de mi edad que realmente tenían la misma eh, instrucción, digamos, de sus papás, ¿no? De enseñarles sobre la Biblia, sobre Dios. Eh, entonces, muchas de esas familias eran primera generación de cristianos. Entonces yo en ese tiempo me sentía un poco solo en cuanto a mi fe, y realmente no se formó mucho en ese tiempo, porque también ya empecé a ir a la escuela, una escuela no afiliada con ninguna religión, una escuela pública, y ya ahí casi no conocía a ningún joven que hablaba de Dios o eh, que era cristiano. Y así fue 8 años hasta mis 16 años. Y en ese tiempo nos mudamos a otra parte de Estados Unidos, donde ya mis papás terminaron su obra como pastores y nos congregamos en una iglesia enorme, o sea, una iglesia de 6,000 o más personas, y obviamente tenían un grupo de jóvenes grandísimo. Entonces yo empecé a congregarme ahí y me impresionó, me impactó conocer a jóvenes que realmente amaban a Dios y me inspiraban, me impulsaban a yo también perseguir una relación con Dios. Entonces ese es el tiempo donde yo siento que crecí mucho, entre mis 16 años hasta mis 22 años más o menos. Y bueno, pasé la última parte de la high school hasta mis 18 años ya en ese ambiente donde tenía buenos amigos cristianos, finalmente. Y también en la universidad me continué, gracias a Dios me quedé cerca de mi hogar, eh, y continué yendo a la iglesia. Y en ese tiempo yo me acuerdo que me preocupaba mucho sobre mi imagen, sobre cómo me presentaba a las personas en mi iglesia, a mis compañeros de la escuela, y era una imagen que yo quería presentar, que yo era un muchacho, digamos, bueno, muchacho que era cristiano, creía en Dios, que no fumaba, que no iba a las fiestas, que no tomaba, que no tenía novias, eh, y estaba emitiendo, digamos, esa imagen y trabaja mucho para preservar esa imagen. Eh, pero en ese tiempo lo que no estaba bien en mi vida era lo que realmente estaba dentro de mí, mi vida privada, digamos. Tenía muchas cosas que no estaban bien porque no estaba realmente estudiando la Biblia pues, apasionadamente. Solo estaba yendo a la iglesia los domingos. Y no fue hasta mis 22 años, a mis 20 años, cuando mi familia pasó por una prueba que fue la enfermedad de mi papá, perdón, estoy un poco largo, que le encontraron cáncer en su cuerpo, y ahí fue un choque para toda la familia, incluso para mí, y ahí yo descubrí que habían tantas cosas que estaban mal para mí, que no estaba preparado para,
para formar mi propia familia, porque me sentía tan desequilibrado, tan fácil de mover. Y ahí es cuando empecé a darme cuenta que me faltaba mucho para, para mejorar dentro de mí. Aunque mi vida desde afuera parecía estar bien, por dentro de mí, mis pensamientos no estaban bien. Entonces, en ese tiempo también empezamos a aprender sobre los mandamientos de Dios. Estamos empezando a entrar a las raíces hebreas, empezando con aprender cómo guardar el Shabbat. Me acuerdo que en esos tiempos empecé a interesarme más en la Biblia y entender que todo está conectado, que es una historia completa y empecé a estudiar en Descubre la Biblia. Primero la Biblia en 5 horas, la Biblia en 100 horas, y empecé a estudiar verso por verso, y ahí es cuando empecé a realmente desear esa relación personal con Dios, y sentía que realmente mi vida estaba empezando a tener propósito. Y ahí es cuando ya tomamos una decisión de salir de la iglesia, porque ya ellos no tenían los mismos principios que nosotros, y justamente en ese tiempo terminé la universidad y empecé a trabajar. Y entonces ya me fui de mi casa, y justamente en ese tiempo, cuando sentía que estaba creciendo mucho en mi relación con Dios, en mi conocimiento de la palabra, conocí a la persona que Dios tenía para mí en 2020, más o menos por el principio de la pandemia. Y primero era una relación, digamos, por mensajes de Facebook. Nuestros papás nos introducieron. Un día les vamos a contar más sobre nuestro noviazgo. Cuando venga el tema de ese Sí. tema. Y en ese tiempo, esa fue la mejor etapa de mi vida. Y esa es la etapa en la cual estoy ahora, ya después de 2 años de conocernos. Ya estamos casados 5 meses, y ha sido el mejor regalo que Dios me ha dado, es darme una ayuda idónea que todo el tiempo me está impulsando a buscar a Dios y a mejorar mi carácter, y sobre todo me está enseñando la habilidad más importante del ser humano, que es el amor, el saber amar como Dios nos ama a nosotros. Entonces, perdón que me tardé un poco, ese es mi testimonio larguísimo. Bueno, ¿por qué contamos este testimonio? Pues para que nos conozcan un poquito. Esta reunión va a ser más como de presentación, ya vamos a dar paso para que algunos de ustedes, los que quieran, se quieran presentar, así que vayan pensando, uniendo sus piezas, y de paso les vamos a hacer una pregunta que ya se las lanzo, para que la vayan pensando. ¿Cuál de los personajes o las personas bíblicas, aparte de Yeshua, nuestro Salvador, los inspira más? Un personaje bíblico que los inspire, que los motive, y pues eso lo van a contar junto a su testimonio, las personas que se quieran presentar, que se animen dentro de unos minutos. Yeah. Bueno, me encanta tu testimonio, y saben, es importante esto porque sé que muchos de ustedes que están aquí vienen de hogares creyentes, ¿no? Creyentes en la Biblia, que bueno, ahora hemos encontrado una profundidad mayor en nuestra fe, pero tenemos que tener en cuenta que a pesar de crecer en hogares creyentes, hay un momento en nuestra vida en el que nosotros necesitamos tomar la decisión de si nosotros vamos a seguir al Señor, porque nuestros padres pueden seguir al Señor y pudieron habernos inculcado en los mandamientos de Dios, en un hogar hermoso, donde la fe era el pilar del hogar. Sin embargo, en un momento vamos a crecer y tener que tomar nuestras propias decisiones. Y es allí donde ser hijo de creyentes no es suficiente, porque ahí es donde tú tienes que tomar tus decisiones personales. Y por esa razón también le queríamos contar nuestro testimonio. Mi testimonio va muy parecido al de mi precioso. Yo también nací en un hogar creyente. Mi mamá también era misionera a los 5 años. Yo era la menor de 3 hermanos por 14 años de diferencia. O sea, mis hermanos ya tenían 14 y yo recién nacía. Entonces, cuando yo ya tenía 5 años, ellos ya estaban en la universidad, ya no había nadie en la casa, entonces yo iba con mi mamá a todas las misiones. Y así pasó mi vida hasta el colegio, toda la vida, yendo a pueblitos pequeños, pesqueros, bastante pobres económicamente, pero nosotros pasamos con ellos, compartimos su cultura, íbamos de viernes a domingo todos los días a las misiones, dormíamos allá, y fue una parte muy importante para mí en mi crecimiento espiritual. Creo que casi todo lo que aprendí del Señor y de lo que conocíamos en ese tiempo, ¿no? Porque ahora hablamos de un conocimiento mayor. Yo realmente creo que el llegar a conocer la importancia de los mandamientos y ya creer que no están abolidos,
no es más que un avance, un desarrollo de nuestra fe. Porque yo siento realmente que el Dios al que servía, el que le dije te voy a servir a mis 13 años, es el mismo Dios de ahora, solo que ahora tengo una comprensión, una revelación nueva que Él permitió que yo viera, pero es el mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces en ese tiempo pues predicábamos lo que conocíamos y lo hacíamos con mucho amor, y yo recuerdo ver a mi mamá, que es una de las mujeres que más me inspira compartiendo la palabra del Señor. Así que así surgió mi vida. Para los 13 años, estoy hablando rápido por el tiempo, a los 13 años ya tuve que tomar mi decisión, y recuerdo que, bueno, me gustaba la popularidad de los amigos, aquí está Dani, nosotros estábamos en esa etapa, nos encantaba como estar con los más grandes, y recuerdo que fue una etapa decisiva para nosotros, porque ya empiezan a invitarte a muchas cosas del mundo, ¿no? Y es difícil cuando no estás en un ámbito en el que hay más personas cristianas. Yo creo que era una o dos, habían dos tal vez personas creyentes en la Biblia en mi curso, y es difícil cuando no tienes este apoyo, cuando estás en ámbitos seculares. Pero bueno, por alguna razón Dios tocó mi corazón, Dios tocó mi vida, y le entregué mi vida al Señor, ay, a finales de esa edad, como entre los 13 y 14 años, y fue con el corazón, y desde ese momento les prometo que el Señor me ayudó a tomar buenas decisiones en mi vida, que justamente lo que les queremos compartir. Otras cosas no hice bien, también les queremos compartir, pero esa fue una parte crucial en mi testimonio. El Señor me ayudó a esperar en mi esposo, el Señor me inspiró a hacer eso, y el Señor también me llevó a Argentina a los 17 años, yo pensando que era para cumplir mi super sueño de ser una periodista, pero no era solamente eso, iba a conocer algo mucho más que ser periodista, y era convertirme en una hija de Israel, parte del pueblo del Señor. Y allí con mi familia comprendimos la importancia de guardar sus mandamientos, y pues ahora estamos acá. Eso me permitió estar en UNIMEIR, estar en Descubre la Biblia, y conocer a mi esposito en ese tiempo, ¿no? Y pues ahora estoy aquí en esta nueva etapa de nuestra vida, como dijo él, 5 meses de casados, lo cual, wow, hemos aprendido un montón estos 5 meses, y estoy pudiendo ver a ese mismo Dios que estuvo conmigo cuando era niña, a ese mismo Dios que estuvo conmigo cuando era un adolescente y cuando tenía 1000 preguntas, a ese mismo Dios que estuvo conmigo cuando estaba en la universidad, y también era la única creyente. Descubrí que en 4 años de universidad no me topé con nadie creyente. Una chica que era, pero no era creyente en los mandamientos del Señor, ella era pero él tenía un corazón hermoso. Fue una muy gran amiga para mí, pero fue la única persona que yo conocí que creía en el Señor, que quería amarlo, que quería servirlo, en 4 años de universidad. Y el Señor me acompañó en toda esa larga etapa de soledad, ¿no? De soledad como persona, porque uno se siente como uno en el mundo, ¿no? Y el Señor me acompañó en eso, y ahora me está acompañando en esa etapa en la que estoy redescubriendo las cualidades y características de Dios. Cada etapa nos muestra a Dios de otra manera, desde otro lado, desde otra perspectiva, y nos enseña mucho más. Y sé que en todos ustedes, chicos, sé que Dios está haciendo lo mismo, y en cada etapa, y sobre todo en esta etapa de la adolescencia y la juventud, donde más tenemos que aprovechar nuestros años, como dice Eclesiastés, antes que nuestros ojitos se vuelvan oscuros. Y bueno, da una poesía, ¿no? Hablando de cómo con la adultez y ya con la vejez ya no tenemos las mismas fuerzas que en la juventud. Y justamente antes mi esposito decía que cuando somos jóvenes, cuando somos niños, parece que eso de crecer, eso de llegar a la adultez cuando tienes 3, eso de llegar a los 18 y llegar a la universidad está tan lejos, pero en realidad pasa tan rápido, y esa comprensión del tiempo te hace pensar cuando ya estás como en la juventud adulta, en el caso de nosotros 24 años, que el tiempo va a pasar tan rápido que pronto vas a ser viejo. A este momento yo me acuerdo que a los 13 yo pensaba que no, o sea, iba a pasar tanto tiempo para ya terminar la universidad y todo, pero a ese momento siento que, wow, el tiempo está tan rápido que ya después voy a tener un hijo, y después ya voy a ser abuela, y después ya, como dicen por ahí, nace, creces, reproduces y mueres, si Dios se lo permite, ¿no? Porque qué bendición llegar a esas 4 etapas de la vida. Pero bueno, ese es brevemente mi testimonio, y pues ahora queremos escuchar a 5 de ustedes que nos quisieran compartir. Wow, sí, y antes de que digan, compartan, mi amor, me encanta tu testimonio, o sea, siento que hay muchas mujercitas que se pueden identificar contigo, y es una de las razones que me enamoré contigo, que tú siempre has tenido una vida consagrada y te has esforzado para tener esa pureza. Gracias al Señor.
Él es el que lo Yes. hace y Él es el que nos lleva a eso. Sí. Y por eso vamos a estar aprendiendo muchísimo de la palabra del Señor ahora. Ujú. ¿Te gustaría darnos unos minutos más? No sé, ¿quién quiere compartir su testimonio? Sí, estamos buscando 5 personas que Ujú. cuente, no necesariamente su testimonio esta vez, porque todavía ya estamos apartaditos con el tiempo, pero su Brevemente. nombre, de Ujú. dónde es, cómo llegó a conocer a Dios, en unas cuantas palabritas, y su personaje, la persona de la Biblia que le inspira. Ujú. A ver, si pueden levantar la manito, y si no, les podemos preguntar a algunas personas. Si no, vamos a escoger nosotros, o se lanzan o los lanzamos. Todo con buen humor. Bueno, yo creo que podemos empezar con Eli Villanova. ¿Qué te parece? Mi primita querida. Sabía. Bueno, Shabbat Shalom a todos. Mi Shalom. testimonio es largo, pero bueno, vamos a cortarlo un poquito. Me llamo Elizabeth, me pueden decir Eli, soy de Bolivia. Ahorita igual vivo en Bolivia. Y bueno, nací en una familia cristiana desde cuna. Y siempre fui a una iglesia que es muy conocida acá y en Estados Unidos igual, en otros sectores, ¿no? Y cuando fui creciendo yo tenía siempre muy planteado que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. En eso se basaba mi cristianismo, ¿no? Eso es lo que me enseñaron. Y hace 3 años, 2 años y medio, más o menos, mis papás, por mis 15 años, me mandaron a un viaje a Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí fue cuando me reencontré con Josh, porque él solo me conocía a mí de chiquita, me reencontré con mis tíos, entonces ahí fue cuando ellos ya estaban en este caminar, que es raíces hebreas, ya guardando Shabbat, todo, ¿no? Y ahí fue cuando yo dije, ¿qué está pasando? Al tío que yo conocía, que era totalmente diferente, no es así, ¿no? Y ahí fue cuando fue un confrontamiento muy fuerte para mí, porque yo dije, no, esto no es lo que yo aprendí, ¿no? Entonces yo me acuerdo que peleaba con mi tío, con mis primos, que no, esto no se hace así, está mal lo que están haciendo y todo esto, ¿no? Al final, ya cuando volví a Bolivia, después de 2 meses de quedarme allá, mis papás igual ya estaban entrando en esto, ¿no? Fue como que ellos ya abrieron sus ojos, porque mis tíos igual les empezaron a hablar. Y ahí fue cuando mis papás me inculcaron los proverbios, ¿no? Que era cada día tienes que escuchar un proverbio, el de verso por verso de Joseph, ¿no? Cada día. Y yo había un punto en el que ya no me gustaba y tenía que hacerlo porque mis papás me decían, ¿no? Hasta que un día, gracias a la misericordia del Eterno, pude entender todo esto. Y me acuerdo que me metieron a una clase en la cual estaban varios jóvenes. Y ahí fue cuando dije, oh, en este caminar no está vacío. Yo pensé que iba a ser la única en este caminar de raíces hebreas y todo, pero había un montón de jóvenes. Así que ahí dije, wow, yo quiero ser como estos jóvenes que conocen tanto de su palabra, quiero conocer, ¿no? Entonces así fue cuando empecé a investigar más, ahí igual conocí a Abby, y ahí fue cuando todo se unió, entonces así fue como conocí y me metí más, ¿no? Así que bueno, en eso se genera mi testimonio. Y otra pregunta era, ¿qué personaje aparte de Yeshua me gustan? Entonces, ese personaje es David. A mí me encanta David, es como que mi crush literario. Lo tengo en un estante así súper elevado porque él de verdad tenía ese corazón que el Eterno anhelaba, ¿no? Entonces, es uno de mis objetivos. Así que eso. Gracias, Eli. Me encanta siempre escuchar cómo tú hablas con tanta pasión sobre la Biblia, y me ha inspirado mucho tu disciplina. Yo cuando llegaste la segunda vez y vi tu Biblia de apuntajes, estaba todo el libro de Proverbios lleno de apuntajes, de resaltador, y dije, wow, es increíble lo que Dios está trabajando en mi familia. Entonces, gracias. Amén. Y yo doy fe, perdón. Yo doy fe de que Eli ama a David porque todo el tiempo está escuchando canciones hebreas. ¿Cómo se llamaba David, el que te gusta mucho? Moti Steinsman es un cantante. Sí, la verdad que está buenísimo, está buenísimo.
Rebeca Cepeda tiene la Oh, manita qué levantada. Gracias, honor. Rebeca. Gracias, primita hermosa. Te mandamos un gran abrazo hasta por allá. Bueno, vamos con Rebeca. ¿Ya me escuchan ahí? Sí. Ok. Bueno, pues no conozco muchos de aquí. De hecho, pues sí, Abby veía por ahí las cápsulas o así todo muy independiente. Mi testimonio también es hiper largo y trataré de resumir lo más que pueda. A los 7 años recibí a Cristo junto con toda mi familia. Fue algo muy bello. Y bueno, también creímos en la doctrina de lo que era la gracia y que pues servir a Dios era más que nada que estuvieras ahí en la iglesia. Entonces, pues pasamos por varios ministerios. Pues sí, en la escuela tenía roces porque ¿por qué no celebras Halloween? ¿Por qué tú, esto, el otro? Em, Fue una bendición que mis hermanas también estuvieran en la misma fe porque nos apoyábamos y llegábamos luego a casa. A mí me hicieron mucho bullying. Todo el tiempo que estuve estudiando, me hicieron bullying. Y era muy gracioso porque siempre fui la más alta y hasta me pegaban y todo, pero no les respondía. Es que aquí en México, bueno, me tocaron unas personas que probaron de darle la otra, la mejilla. No sé qué. Y bueno, pero estuve en diferentes iglesias, pero como ustedes dicen, llega a una parte, a mí no fue tanto en la adolescencia, que como que tienes curiosidad y ¿será cierto esto de la Biblia? Pero todos dicen esto, lo otro. Para mí fue a los 19 años. Entonces, como dicen, la curiosidad mató al gato. Yo estaba eh, con una vida doble y Dios me permitió estudiar un diplomado en música. Entonces estaba liderando un grupo de jóvenes de alabanza, pero ya saben, ¿no? En la iglesia tienes que poner una cara y, y tu mente, tu corazón están pensando en otro, ¿no? Y así me sucedió y yo gritaba y decía, no, no me siento bien. Entonces hubo un momento que eso de cómo era mi otra vida se descubrió y tuve muchísimos problemas. Aparte tenía problemas de salud, a la fecha todavía tengo. Fue de la etapa más difícil. Y aparte, yo no tenía bien mi fe puesta en Dios, porque cuando tienes bien tu fe en Dios, no llevas una doble vida. Y si algún hermano, como líderes, pastores, tus padres o algo así, te lastiman, no va a repercutir en tu caminar con el Señor. Y eso fue lo que me pasó a mí. Y por el otro lado estaba el mundo ofreciéndome cosas aparentemente atractivas, ¿no? Que nunca había vivido. Y, y sintiéndome según en libertad, porque antes decía, es que no me siento libre en Jesús porque no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo hacer... Y veía a mis compañeros de escuela, otras amistades que sí. Y es una libertad muy engañosa, que es un libertinaje y no te lleva a nada. Y eso me recuerda mucho que cuando tú decidas obedecer los mandamientos, hazlo por amor. Y entonces eso no va a ser carga. Entonces, eso era a mí lo que me faltaba, que no lo hiciera porque tenía, sino porque quería y porque amaba a Dios. Pasaron muchísimas cosas.
lo que creí que no iba a hacer porque me dijeron, y no harás esto, y sí, el dibujito, ¿no? Y la canción y todo, pues lo hice. Entonces, sí es muy cierta la palabra, ¿no? Mira que sea heraldo, no vaya a caer. Y lo más gracioso de todo esto es que eh, aunque estaba con personas que no amaban a Dios y me estaban influyendo, siempre acababa hablándoles de Dios, era innegable. O sea, no podía ocultarlo, ¿no? Y yo así de, pero también era esa sensación de cómo es posible que le estoy hablando del amor de Dios si no estoy bien con Él. A mis 24 años, yo no pude estudiar una carrera universitaria. Soy adiestradora canina, estilista canina, y me tocó estar así como en varias partes, trabajando en veterinaria, apoyando equinoterapia, cosas así, oficio, ¿no? Porque Dios trabaja mucho mi ego porque quería ser la licenciada en diseño gráfico o músico y tener un buen auto y una buena casa. Y no, todo lo contrario, me puso que limpias, ve y todo, carga, ayuda a detener el perro que está bien Chucky. y y qué bueno que lo hizo el Señor, no sé dónde estaría. Pero en todo ese asunto a los 24 años me puse muy mal de salud y empecé a escuchar los audios de José Antonio. Estaba escuchando Apocalipsis y oía muchísimo la canción de Resucítame de Lynn Barros porque sentía que estaba muerta y que iba a morir. Y sí, tuve una hospitalización de un mes. Me indujeron coma por 5 días. Eh, sí, sentía que me iba a morir y estuve muy grave. Estuve un mes porque cuando desperté me dio neumonía. Entonces, ahora con la situación del COVID, sí entiendo a muchas personas porque pues tenía respirador, catéteres, muchas ondas y así. Y cuando tratas de levantarte, estás hecho un trapo, no puedes. Y, y yo estaba muy como orgullosa de mi fuerza, de todo, pero Dios ahí también me mostró que quien te permite levantarte y hacer y deshacer es Él. Me aventé en ese año, fue en el 2000, no me acuerdo para no decir mi edad, no, no sé. Y todavía me aventé otras 4 hospitalizaciones. Y ya estaba así como, no, sí, ya, Señor, sí, ya me arrepiento y te seguiré. Pero, pero todavía le fallé a Él. Y Dios tuvo mucha misericordia porque aunque estaba bien físicamente, no estaba bien espiritualmente, pero para nada. Tenía muchos problemas, igual por mi familia, estaban orando así por mí, hermanos, todos. Y era muy gracioso porque a donde iba era así como que el bien y el mal. Veías así lugares, iglesias y todo, y por el otro lado veías así, ¿no? El destrampo. Y recuerdo que en cuando iba con una colega a entrenar a un perro, era muy simbólico porque estaba así pintado en una pared, arrepiéntete, pronto viene Cristo. Y pasábamos cada sábado así, y lo veíamos y lo veíamos y lo veíamos y lo veíamos. O si no, estábamos en algún lugar e igual llegaban las personas, arrepiéntete, arrepiéntete, ¿no? O música cristiana, y yo así de, no, no, no. Y muchas veces el Señor
decimos, no, quiero que el Señor me hable, pues sí, a cara, pero pues no, lo vemos en el monte Sinaí, el pueblo no resistió porque era con voz de bocina y truenos de relámpagos. Y en cosas tan sencillas nos hacemos los locos, así de, ay, seguramente es una casualidad, ¿no? Y ¿Ya? total, en el Rebeca, querida, 2019, Rebeca, y ¿me escuchas? ¿mandé? Perdón, te quiero agradecer por abrir tu corazón. Muchísimo, me inspira mucho tu testimonio. Pero con el tema del tiempo, solo nos quedan 15 minutos en la horita que tenemos. Entonces, ¿podrías resumir, por favor? Y en otra oportunidad vamos a abrir Sí. una hora para que todos contemos el testimonio más a profundidad. ¿Podrías concluir con tu testimonio en un par de minutos? Sí. Muchas Hace gracias. un año Dios me quebró de todas las formas posibles y lo sigue haciendo. Entonces fue cuando quise rendirme a él porque ya no podía. Y pues ahí empecé con raíces hebreas y aquí me tiene. ¿Y tu persona de la Biblia que te inspira? ¿Una persona de la Biblia que te inspira? ¿Mandé? Una persona de la Biblia que te inspira. Ruth, la moabita. Me siento como, bueno, fui como ella más bien. Que venía de un lugar, que no lo aceptarían los israelitas, pero alguien me instruyó muy, muy bonito, con amor, con dulzura, y y me ayudó a empezar a regresar. Amén. El Señor usa esas personas que nos ayudan a regresar, que nos abren el camino, que son esos instrumentos para poder abrir nuestros ojos. Así que qué bendición la historia que nos cuentas y qué increíble cómo a veces Dios usa tantas pruebas para atraernos a Él y a veces esas cosas que parecen tan duras, por supuesto, son tan difíciles, el Señor las convierte en un buen fruto, un fruto de bendición. Sí. Gracias por contarnos tu testimonio, Rebeca. Muchas gracias. Es un placer tenerte acá. Y esperamos escucharlo completo y con más detalle en alguna otra reunión que hagamos de testimonios. Así que te tenemos pendiente. Para la próxima vas a ser la número 1 en empezar. Sí. Y bueno, mi amor, ¿te parece si contamos rápidamente nuestro objetivo? Porque estamos un poquito corriendo porque tenemos mujeres y oración. Sí. Así que bueno, tal vez vamos a cambiar la hora para la próxima reunión. No sé, creo que los de Ciudad de México estarían muy contentos porque empezaron a las 6 de la mañana hoy, sábado, Rubén, así que bueno, tal vez sea mejor que lo hagamos en la noche. Pero ¿te parece si hablamos brevemente del objetivo y luego le contamos un poco de lo que teníamos preparado para hoy, que eran algunos puntos que queríamos compartir, le habíamos llamado máquina del tiempo, pero bueno, ya les contamos. Sí, bueno, el objetivo de este grupo es que no es un estudio bíblico verso por verso en sí, no es un curso básico. Sentimos que ya existen muchos grupos así. Y existen y estamos todo el día en Shabbat estudiando y todas las semanas estudiando, entonces creímos que nos hacía falta un espacio para jóvenes, para charlar joven a joven, para que podamos hablar de puntos de las situaciones actuales, temas actuales a los que nos enfrentamos como joven y los cuales queremos buscar la santidad. Amén. Y sobre todo también para compartir principios que están basados en los mandamientos de Dios, porque eso es lo que nos trae vida, como nos mostró el testimonio hermoso de Rebeca, y me identifico mucho con eso. Gracias. Bueno, esos eran los puntos que queríamos tocar con los objetivos de esta reunión, entonces sientan que este es un refugio para ustedes, que por ahora va a ser cada mes. Pero aquí y el estamos. horario está a confirmar y siempre va a durar 1 hora para que podamos estar todos en las demás reuniones y demás actividades que tenemos en Shabbat.
Bueno, ¿Te parece si empezamos con uno de los puntos que teníamos para tratar empecemos. hoy? Tal vez solo vamos a Arranquemos. poder dar uno. uno o dos, vamos a quedar dos. A ver. Uno de los principios que yo he sentido que ha sido muy importante meditar en él para los jóvenes, en mi vida sobre todo ha sido una gran lucha, ha sido la codicia. Y el principio es que la codicia es nuestro peor enemigo. ¿Te parece si les preguntamos a los chicos qué creen que es la codicia? Sí. A ver, alguien que quiera decir brevemente qué es la codicia, ¿saben? Tengo un minutero de estos de ese tipo de relojes de arena que tú lo miras y te cuento un minuto, la próxima lo voy a usar. Alguien que quiera contar en un minuto qué le parece la codicia. ¿Qué es la Menos, codicia? 30 segundos. Manos arriba. Ismael, aquí está. Sí, hay un problema con el micrófono. A ver, a ver. Sí, ahí te oímos. Ah, vale, muy bien. Codicia, pues el deseo de poseer muchas cosas. Deseo vehemente, sobre todo. Sí, totalmente. Me encanta esa definición. Y es muy puntual. Yo lo definí muy parecido, yo lo puse como el deseo o el afán excesivo de las cosas, los bienes materiales, las posiciones, digamos, los títulos o las habilidades, los talentos. O sea, esas tres áreas, las tres áreas en general que nos tientan a codiciar. Generalmente es como un deseo excesivo, entonces es como desear algo que no es necesario para tener una vida plena y feliz, pero igual lo deseamos a tal grado que lo atesoramos en nuestro corazón. Otra pregunta, ¿cuál número de los 10 mandamientos habla sobre la codicia? Otra manito por ahí. Gracias, Ismael, desde España. Te mandamos un gran abrazo. Otra persona que nos diga cuál de los 10 mandamientos, bueno, eso es clave. ¿En cuál de los 10 mandamientos es el mandamiento de no codiciar? El 10. Excelente, Andreita, Andrea. desde Argentina, Buenos Aires. Muy bien, primita. Excelente. Y aquí lo tengo, un saludo para leerlo. El mandamiento número 10, Éxodo 20, 17 en la Biblia dice: no codiciarás a la casa de tu prójimo, ni codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Si cabe duda, ninguna cosa debemos codiciar de nuestro prójimo. Uh-huh. Yo puse aquí una lista de cuáles son las consecuencias de ese deseo excesivo de cosas no necesarias. Excesivo. Uh-huh. Perfecto. Y para mí, los bilingües que están acá, la codicia es en inglés covetousness, que es una palabra más larga, covetousness. Las consecuencias, una que yo vi es la desobediencia, o sea, el pecado. Ese fue el primer pecado. Piensa en Eva, cuando vio la fruta, que era del árbol prohibido, decía que la fruta se veía codiciable. Entonces codició la fruta, codició algo que no era necesario para su bienestar y le llevó a desobedecer los mandamientos de Dios. Otro ejemplo es Caín. Y la consecuencia fue el enojo. Vio como su hermano Abel dio una ofrenda que le agradó a Dios y la ofrenda de Caín fue rechazada. Y eso produjo un enojo en Caín porque él codició esa reacción de Dios que tenía con su hermano y terminó matándolo. Otra consecuencia es el adulterio. Piensen en David, el tremendo rey David, que en un momento de descuido vio una mujer que desde su casa la codició y eso le llevó a tomar la decisión de cometer adulterio y le trajo muchas consecuencias. Otra que vi es la traición. Pensé en Judas, el discípulo de Yeshua, que por 30 monedas de plata traicionó a nuestro Mesías, o sea, codició totalmente. la riqueza. Y aunque de verdad la codicia no solo puede dinero, no solo son bienes materiales, puedes codiciar
una acción, puedes codiciar una posición, algo que deseas, pero que no necesariamente lo necesitas para vivir. Y con ese ejemplo que tú diste de la tradición, me recuerda a Judas cuando se dio cuenta que había hecho algo malo, había cometido un gran error y fue y devolvió las piezas de plata. O sea, como que realmente cuando tienes eso que codicias, no es tan delicioso, no es tan perfecto como tú te lo imaginabas. Y eso es lo que pasó con Judas. Fue, les devolvió, las tiró, aunque ya los sacerdotes no se le quisieron aceptar. Amén, Y totalmente. también lo llevó a la muerte porque se terminó suicidando. Sí, entonces hay muchas consecuencias de la codicia. Un versículo que me pareció muy interesante, que lo escribió Pablo, que nos da un poco más de entendimiento sobre qué es la codicia y qué está detrás de la codicia, está en Colosenses 3:5, que dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Avaricia es un sinónimo de codicia y en inglés, para nuestros amados bilingües, es la palabra greed, el deseo de riquezas, generalmente, riquezas. Entonces aquí Pablo nos muestra que la codicia es en esencia idolatría, una forma de idolatría, que también es uno de los mandamientos. Que debemos no tener ningún Dios ajeno, que no debemos hacer ninguna imagen. Que no debemos adorar ni inclinarnos a ningún otro Dios. Entonces, el codiciar es practicar el servir a un Dios ajeno. Entonces... Y mira qué interesante, porque antes tú podías ver, digamos que en lo que vemos en la Biblia, ¿no? Vemos a Astarte, vemos a dioses paganos, a Moloch, a Baal, y pareciera que están allí, ¿no? Físicamente, son una imagen, son una estatua. Pero al día de hoy tal vez no nos enfrentamos con ese tipo de dioses, no nos enfrentamos con un dios de oro, con un dios de plata, nos enfrentamos con dioses encubiertos que le roban el primer lugar a nuestro Dios, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Y eso es una forma de poder ver qué estamos codiciando y poder ver a qué Dios estamos sirviendo, que no sea nuestro Dios. Cuando ponemos a otra cosa, a otro deseo, en vez del primer deseo que tiene que ser el Señor. David decía que él deseaba al Señor con todo su corazón, a pesar que se equivocó, ¿no? Y sufrió las consecuencias de su codicia, pero él se arrepintió con un corazón sincero. Y eso es una actitud que hoy debemos de tener todos nosotros. Es verdad, nos equivocamos, a veces codiciamos, pero bueno, nos rendimos al Señor. David dijo: no apartes de mí tu Santo Espíritu, en su momento de arrepentimiento, ¿no? Y ese es nuestro deseo, de poner a Dios en primer lugar, en la codicia. Amén. Amén, amén, amén. Y algo que me inspira, un versículo bíblico que me inspira es lo que dice Josué, sus últimas palabras famosas, que era, bueno, les dice a los israelitas: quitad en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién serviráis. Sí, a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, eso nos muestra que tenemos la capacidad de escoger a quién vamos a servir. Es un trabajo difícil sacar ese chip de nuestra mente, el estar codiciando, pero Dios nos da la fortaleza, el espíritu suyo que nos libra de tener dioses ajenos. Y eso me hace acuerdo a la oración que nos enseñó nuestro maestro Yeshua, que lo conocemos como el Padre Nuestro, ¿no? En una parte dice: líbrame del mal, líbrame de las tentaciones, amén. Y eso es lo que realmente debemos pedir al Señor, porque por nuestras fuerzas no podemos. Pablo dice que no es de que quiere ni de que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Entonces, es algo difícil, va en contra de nuestra carne, y por esa misma razón necesita de lo espiritual, del Espíritu de Dios, para que podamos vencer la idolatría, raya, codicia, ¿no? Amén, amén. Entonces, que ya estamos llegando a las 9. Bueno, espero que Bien, Mujeres de mucho que Oración hablar. nos esperen 3 minutitos más. Ok, podemos terminar el punto, por lo menos un punto terminaremos. Una cosa que también yo vi que es una codicia escondida en mi vida, lo he visto mucho,
que es el sentirse mejor que los demás, la superioridad. Porque una cosa que hace la codicia es que nos hace pensar que nuestro valor como seres humanos se encuentra en lo que tenemos y en lo que hacemos. Y por eso es que atesoramos, cuando codiciamos, atesoramos las cosas materiales, las riquezas, el poder, la popularidad, y empezamos a pensar que en eso está basado nuestra identidad, nuestro valor. Entonces es el opuesto, es lo mismo cuando pasa lo opuesto, que es adquirimos esas cosas. Adquirimos finalmente, digamos, esa cosa que tanto deseábamos y empezamos a sentir una superioridad. Y eso es lo que yo vi, por ejemplo, en la vida de José. Que cuando... sí, estamos hablando cómo la vida de José me mostraba eso, que la codicia escondida, que es el sentirse superior a los demás, es un problema, porque en su vida, él, cuando era jovencito, era muy consentido, tenía muchas habilidades, muchos talentos, y hasta Dios le daba sueños de que todos le estaban de repente adorando. Y él les contaba a sus hermanos que no fue muy sabio, porque eso generó rencor en sus hermanos. Y ellos empezaron a codiciar el favoritismo que él tenía con su papá. Entonces, yo lo he visto en mi vida, para contarles un poco más de mi experiencia. Yo cuando estaba en mi época de estar en la escuela, desde la high school, empecé a codiciar mucho, digamos, los puntajes, las notas de mis compañeros, que tenía muchos compañeros que realmente eran muy inteligentes, se esforzaban mucho en las clases, algunos ni se esforzaban y les iba bien. Y yo codicié eso y me esforcé mucho para sacar buenas notas, y eso se convirtió en un ídolo en mi vida. Y cuando ya en mi segundo año de la high school empecé a sacar buenas notas, y eso continuó hasta la universidad. Y me empecé a sentir superior, digamos, como que yo me comparaba con mis compañeros para ver quién sacaba la nota más alta en el examen. Y cuando terminé de estudiar, cuando salí de la universidad, llegué a empezar a trabajar. Mi primer trabajo, de repente los compañeros que ya tenía y que yo, digamos, sacaba mejores notas que ellos, me ganaban en la escuela, perdón, en el trabajo. Ellos hacían un mejor trabajo que yo. Me di cuenta que todo ese esfuerzo de estudiar realmente no me enseñaba cómo aplicar, digamos, ese entendimiento, ese conocimiento. Pero el problema más grande era el orgullo que se generó en mi corazón, que me quitó mucha paz, que no me sació. Cuando finalmente conseguí, digamos, el premio del mejor estudiante en la universidad, no me trajo nada fue un momento, digamos, unos 2 minutos donde dijeron mi nombre y sentía, wow, esta mucha emoción, como, wow, sí, lo logré, qué increíble soy. Pero ya se mudaron al próximo que le tocaba anunciar, y ya se acabó el momento, y me di cuenta que no era para nada. O sea, que no me sació, que era pura vanidad, como dice en Eclesiastés. Entonces yo me di cuenta que había generado en mí una idea equivocada, que mi identidad estaba en ser un buen estudiante. Y cuando salí de la escuela ya no era estudiante y me iba mal en el trabajo, y intenté encontrar mi identidad ahí, y me trajo un poco de depresión, y hasta que empecé a entender que mi identidad no está en lo que hago, ni en lo que logro, ni en lo que tengo, sino mi identidad, mi valor es dada por mi creador.
de Dios. Amén. Y sabes, eso es justamente lo que le pasó a José, si vemos su historia y si la reflexionamos así. José, un niño consentido, lleno de privilegios entre todos sus hermanos, el más amado de todos, porque era hijo de Raquel, la mujer amada de Jacob. Pero en un momento Dios le quita todo eso que tiene y lo manda a ser esclavo. A ser esclavo, a estar humillado, golpeado, a tener que servir en otro país, a ser extranjero donde no hablaban su lengua. ¿Qué contraste tan grande de el niño que le decía a sus hermanos que había tenido un sueño en el que soñaba que todos se inclinaban delante de él, incluso la luna y el sol que representaba a su madre y a su padre? ¿Qué pasó con ese muchacho que ahora está sirviendo en un lugar extranjero como un esclavo? Que no solo eso, lo culpan de algo que no hizo y lo mandan a la cárcel. ¿Qué pasó con ese muchacho? Yo veo allí que Dios estaba trabajando fuertemente con el orgullo de José. Porque sí, José tenía todas las posibilidades para llegar a ser rey, pero primero tenía que aprender a ser un siervo. Primero tenía que aprender a hacer que su identidad no estaba en si era un esclavo, si estaba en Egipto, sino que su identidad estaba en el Señor, en quién era su Dios. Y por eso vemos a José diciendo que él servía a Dios y que el Dios de los cielos, el Dios de Israel, era quien le daba la sabiduría para poder descifrar los sueños del rey. Ya no está ese José diciendo, yo sé descifrar sueños, siempre supe descifrar sueños. No, ahora vemos a un José que está reconociendo que es Dios el que le está dando esa posibilidad. Y les voy a contar algo chistoso que me pasó, porque me parece muy parecido a lo tuyo, y me pasó esta semana. Estaba yo en clases de inglés. Yo nunca he sido muy buena para inglés, pero ahora que me casé con mi precioso y que estoy aquí en Estados Unidos, pues no me queda nada más que aprender inglés, ¿no? O sea, tengo que aprender, lograrlo, etcétera, etcétera. Y la verdad me ha ido muy bien, estoy agradecida con el Señor porque estoy tomando bastantes clases, me está yendo mejor. Y estaba en una clase y es como, había varias personas y yo dije, no, esta clase está facilísima. Estoy haciendo súper bien, en mi mente soy lo máximo, te prometo que estaba pensando eso. Y me estaba riendo conmigo misma hasta que en un momento yo diciendo soy lo máximo, sí, estoy pronunciando lo genial. En un momento yo hice la tarea porque había que hacer un ejercicio y yo dije, me quedó genial. Rapidísimo lo hice en 2 minutos, genial. Y pues pone la profesora y dice, bueno, digan quién quiere compartir o quién quiere dar la respuesta de la primera línea. Y yo profesora, yo quiero de una, así como súper confiada y que no saben, estaba mal mi respuesta. Y todos mis compañeros de la clase me dijeron, no, ese no es, eso no es. Y ahí me dije a mí mismo, y me reí dentro de mí, pues, qué absurdo creer que eres mejor que todos por una respuesta o poner tu confianza en eso. Y la verdad es que es lo que nos pasa en cualquier pensamiento. Este es un pensamiento así mínimo de mi cabeza, que estaba en un momento pensando, wow, en algo que ni sé y reconozco que no soy buena, pero en un momento pues se levanta el ego y eso es lo que nos puede pasar siempre, pero Dios siempre trae estos momentos para hacernos reconocer que nunca somos mejor que todos, porque ¿qué dijo Yeshua? Que quiera ser primero, que sirva. El que quiera ser primero, que esté debajo de todos. Yeshua nos mostró su ejemplo. Él, siendo el rey de Israel, le lavó los pies a todos sus discípulos. Y cuando Pedro dijo, no, Señor, no me laves los pies, ¿cómo tú me los vas a lavar? El Señor le dijo que era necesario que él le lavara los pies a Pedro. Y él nos dejó ese gran ejemplo en el que dejó el orgullo, dejó la codicia de ser el primero, de ser el rey, sino que se humilló, como dice el texto bíblico, se humilló a ser como nosotros, a ser humanos, a ser de carne y hueso y a dar su vida por nosotros. Y ese es, creo, la unión entre la codicia y el orgullo de José. Y me impacta su testimonio. La vida de José me impacta mucho justamente por eso, porque vemos a un José consentido a ser un esclavo, pero que tenía en su corazón. Y eso es lo que vemos nosotros. Nos podemos equivocar, podemos tener esos pensamientos, pero está Dios tratando en nuestras vidas y mostrando que con un proceso, así como el oro se refina, vamos a poder lograr ese propósito. Llegó José a ser rey, no rey, pero el segundo más importante de Egipto, y a poder llevar una misión tan importante que por un lado fue alimentar, a salvar de la hambruna a tanta gente, y por otro lado fue llevar al pueblo de Israel, a la descendencia de Jacob, sus hermanos, a vivir en Egipto como un paso previo a llegar a la tierra prometida. Entonces vemos a José cumpliendo su propósito, pero luego de un tiempo de ser procesados. Y eso es lo que el Señor está haciendo hoy con nosotros, al mostrarnos y al revelarnos cuáles son los pecados que hay en nuestro corazón, como es la codicia. Amén. Me encantó el versículo que compartiste, que yo siento que es el antídoto para vencer este orgullo, este deseo de desear cosas que no son necesarias, la codicia, que es lo que dijo Yeshua, que es el que quiere ser primero, que sea el último, que sirva,
sea el servidor de todos. Entonces, el antídoto es usar lo que Dios nos ha dado, los talentos que ya tenemos, las cosas que ya tenemos, para bendecir a las vidas de los demás. Entonces, les cuento que fueron 8 años donde yo formé esa identidad mía y han pasado como 3 años y sigo trabajando para sacar ese orgullo que todavía está escondido en los rincones de mi corazón. Entonces, tengan paz, no es fácil, o sea, luchar con esta parte que está mal del ser humano, pero sí se puede y sí vale la pena luchar y hacer guerra como Israel hizo guerra contra Amalek, hacer guerra con la codicia que está escondida en sus corazones. Y justo estamos por entrar a Pesaj, la próxima fiesta, la fiesta de Pesaj y luego panes sin levadura, donde vamos a estar cada día, estos 7 días de no comer levadura, no solo no comer levadura, no solo limpiar la levadura de nuestras casas, sino también empezar a limpiar la levadura de nuestro corazón. Y parte de eso es la codicia, parte de eso es el orgullo, que está tan chiquito, porque uno podría decir, bueno, el pecado sexual se ve. Digamos, la persona tiene un problema, se ve. Digamos, el enojo se ve también. Pero la codicia y el orgullo son esos pequeños pensamientos que se van alojando en nuestra mente y que van llegando a nuestro corazón y que se van haciendo un hábito. Entonces, qué bueno que podemos hacer esta previa, ¿no? Porque la próxima semana, si no me equivoco, la próxima semana es 12. La próxima semana, 12 de abril, ya empieza, ya Sí. es Pesaj y Sí, 12 o 16. el 16 creo. Ah, no, entonces es la otra semana. Sí, pero bueno, tenemos 2 semanas para meditar en eso. Y aquí habías puesto el antídoto para el orgullo es servir a otros. Entonces, si hemos reconocido que eso está en nuestro corazón, podemos aplicarlo esta semana y empezar a servir a otros. En el momento, hay un verso en Proverbios que no recuerdo cuál es, pero que daba como el principio de que si tú sientes envidia de alguien, le des un regalo, que ese es el antídoto. Entonces voy a hacer algo en servicio a ti para poder vencer este mal que está en mi corazón y que sé que no debo sentirlo, sé que el Señor me está llamando a ser purificado de esa parte. Amén. Mi amor, ¿tú crees que podríamos compartir el segundo punto, que es el punto que tú desarrollaste? ¿Puedo desarrollarlo rapidito? Ok, me gusta. ¿Brevecito? Un punto más. Un Me punto gustaría más. compartir en unos minutos, si tienen un tiempito más. No me voy a tomar más de 5 minutos. El otro punto, porque nos olvidamos de decirles, no, estábamos un poco nerviosos porque se nos iba el tiempo, pero nos olvidamos de decirles que esto lo pensamos como la parte de máquina del tiempo. O sea, como ir un poco atrás y pensar, bueno, ¿qué nos ha pasado en nuestra vida como jóvenes que podemos mejorar o que ahora podemos ver en la palabra del Señor que Él tiene principios? ¿O qué nos ha pasado en nuestra vida de jóvenes que hemos podido solucionar con la palabra del Señor? Entonces, por eso pensamos en la codicia, pensamos también en el tiempo, que tal vez lo vamos a poder hablar más adelante, pensamos en lo de escoger amigos, que es otro punto difícil para nosotros como jóvenes. A veces nos sentimos solos, si estamos en la universidad, si estamos en ámbitos seculares. Pero nos olvidamos de decir eso de la máquina del tiempo. Pero bueno, estamos en la máquina del tiempo tratando de volver a nuestros años antes o a días anteriores en el que nos hemos enfrentado con esto. Y lo otro que quería, bueno, el punto que desarrollé es acerca de una vida desafiante. Para los que no saben mucho la historia de Desafiante y se unen en Generación Desafiante, el nombre de Desafiante surgió después de que estudiamos el libro de Daniel. Para mí Daniel es uno de los personajes que más me inspiran en la Biblia, porque él, como dice el nombre desafiante, vivió una vida desafiante. Estábamos estudiando el verso por verso, todavía no existía Generación Desafiante, éramos solo mi hermana, mi cuñado Linz, mis sobrinitos y unos cuantos amigos, Dani, en el departamentito, y empezamos a estudiar verso por verso, y ahí dijimos, no, tenemos que empezar, vamos a abrir un grupo, y ese grupo se llamó Desafiante. Ese día decidimos el nombre, y fue todo en base a este personaje, esta historia de la vida de Daniel, porque desde el primer capítulo Daniel está mostrando que decidió ser diferente al resto, decidió no hacer lo que todos hacen. Y hoy en día es muy común eso, es muy común decir, bueno, todos lo hacen, yo también lo hago. Pero Daniel nos muestra algo distinto. Daniel venía de Israel, estaba siendo extranjero, no por su propia voluntad. Algunos nos mudamos de país y decimos, bueno, ya nos mudamos, somos extranjeros voluntarios. Pero Daniel estaba siendo expatriado de su tierra y estaba siendo llevado al servicio de un rey pagano, con dioses paganos. Él estaba en un momento difícil de tomar
decisiones difíciles. Podía decir, bueno, Dios me trajo aquí, ya qué más da, voy a comer de la comida del rey. Aún no sabemos si lo de la comida del rey fue o porque tenían alimentos impuros, que es una gran posibilidad, o porque estaban presentadas a otros dioses. Pero cualquiera sea el caso, Daniel vio algo allí que no era compatible con la palabra del Señor, con la Torá, con lo que él había aprendido. Y él decide no contaminarse junto con sus amigos, ¿no? Pero por algo la historia es relatada de él como líder. Seguramente él influyó a sus amigos a, chicos, no hagamos esto, vamos a consagrarnos al Señor. Pero él decide no comer de la comida del rey, a pesar de que eran manjares deliciosos y a pesar de que muchos otros lo estaban haciendo. Porque el mismo texto relata que ellos fueron 10 veces mejores que todos los demás. Y todos los demás se refieren tal vez a todos los demás que vinieron expatriados de Jerusalén. Pero ellos pocos decidieron no ser como el sistema, decidieron no hacer lo que todos hacían. Y aquí hay un verso muy, muy especial que quiero compartir con ustedes y es Efesios, un momento, es segunda de Timoteo 3, verso del 1 al 5, que dice, también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Aquí vemos, wow, que es lo que pasa en la realidad y lo que parece normal. Estamos tan acostumbrados y hemos normalizado tanto cuestiones que no están en la palabra del Señor. Pero aquí vemos que Daniel, aunque estaba en un ámbito en el que comer de la comida del rey era normal, y no solo normal, hasta necesario, ¿no? Porque tenías que ponerte fuerte, no sé, que tenía la comida del rey que los hacía más sabios o algo así, porque el copero, el siervo, el que no recuerdo cómo le llamo ahí, siervo copero, le dice como, ¿cómo no te voy a dar comida? Te vas a poner muy flaco, algo así, parafraseando, ¿no? Y el rey me va a matar porque no te estoy preparando para la presentación, para el día en el que van a escoger a estos jóvenes. Y él lo desafía y le dice, no, dame solo verduras y agua y vas a ver que yo voy a ser mejor. Y a pesar de que Daniel estaba haciendo eso en contra de lo que parecía normal, Daniel estaba haciendo esto en contra de lo que parecía normal. Y eso es lo interesante de ver en su vida, que estaba yendo en contra de la corriente. Y hoy en día vemos en la normalidad, no sé, está normalizado en el entretenimiento, ver todo esto que leímos en 2 Timoteo 3, del 1 al 5. Y puede ser normal, y puede ser que el adulterio, la fornicación, los chismes, la mentira, parezca normal, pero para la palabra de Dios no es normal. Y aunque estemos en un espacio como el de Daniel en el extranjero, donde adoran a otros dioses, la palabra del Señor nos desafía a ser diferentes, a ser santos, a estar consagrados al Señor. Y Salmo 119 al 20 dice, tus estatutos son mi deleite, son también mis consejeros. Y este sistema, como el que vivía Daniel, nos aconseja a comer de la comida del rey, a hacer lo que no está en la palabra del Señor, a normalizar porque todos lo hacen, las cosas de este mundo. Pero el Señor nos está diciendo, David está escribiendo aquí en Salmo 119, 20, tus estatutos son mi deleite, son también mis consejeros. Y esta determinación de Daniel es un llamado para todos nosotros a ser desafiantes, a desafiar el sistema, a desafiar este mundo y decir no. Como hablábamos en la codicia, decir no, yo voy a tomar mi decisión, tengo la capacidad de decidir qué es lo que quiero, porque el Señor me la dio, entonces voy a escoger el camino del bien. Como dice en Deuteronomio, yo les he dado el camino del bien y el camino del mal. Ustedes escojan, más o menos, así dice, parafraseando. Y esa es la habilidad que nos da el Señor hoy. Y lo que nos da el Señor hoy de escoger qué es lo que queremos servir. Y ese era lo que quería hablar sobre el punto de ser desafiantes y ese personaje Daniel que en su inicio, en su vida, esto de ser desafiante al inicio de su etapa, cuando tenía como 17 años aproximadamente, es el capítulo 1, este inicio de su etapa no le trajo una, digamos, consecuencia negativa, no afectó tanto a su vida porque Dios lo bendijo, Dios lo hizo ser 10 veces más fuertes, más inteligentes, más sabios y fueron los escogidos para servir al rey. Pero vemos más adelante, ya casi al final de su vida, no recuerdo si en el comentario dice que tenía alrededor de 50 años, cuando estos amigos, falsos amigos, colegas que
le tienden una trampa y le hacen firmar al rey que nadie podía adorar a otro Dios más que al rey durante tantos días, pero Daniel tenía el hábito de orar a su Señor, el rey, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Daniel ahora se enfrenta a correr peligro por su vida, porque la consecuencia de adorar a otro Dios que no sea el rey durante esa época era que fueras al pozo de los leones. Y esto fue justamente puesto para estos enemigos de Daniel, lo pusieron para hacerlo caer a él, porque sabían que él oraba hacia Jerusalén 3 veces al día. Y en ese momento Daniel muestra la misma actitud que mostró cuando era un joven, el ser desafiante, es decir, no, yo voy a adorar a mi Dios, no lo voy a adorar en secreto, lo voy a adorar como siempre lo he adorado, voy a orar a Él. Y eso lo llevó a arriesgar su vida. En un principio no arriesgó su vida, pero vemos que más adelante aún estaba dispuesto a arriesgar su vida por adorar al Señor. Y vemos que Dios lo salvó de la boca de los leones. Entonces, este libro nos desafía mucho a ser desafiantes, a analizar el mundo no con la normalidad que nos da el mundo, no con los consejos que nos da el mundo, sino basados en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que el mundo me está ofreciendo? ¿Está en la palabra del Señor o no? Y ser sensibles a eso. Bien, mi amor, wow, me encantó este punto. Me hizo pensar en una verdad que me ha impactado mucho, que es las acciones son más poderosas que las palabras. Muchas veces en mi vida yo me he sentido presionado a evangelizar a todo el mundo como te enseñan en el cristianismo. O sea que tengo varios amigos, digamos, que no eran cristianos y yo les contaba sobre Dios. Me frustraba porque, o sea, no me escuchaban. Y, o sea, con el ejemplo de Daniel uno ve lo poderoso que es, lo poderosos que son las acciones. O sea, no lo que tú predicas, sino el testimonio que tú tienes. Entonces, como jóvenes, siento que todos tenemos esa oportunidad de vivir una vida desafiante que sea un testimonio que va a ser más poderoso, digamos, de hablar, solo hablar sobre Dios, que también es importante, pero lo que no tiene que fallar es la integridad que tenemos y qué gran punto de buscar ser desafiantes en este sistema que estamos. Todos estamos ahorita en un Babilonia. Tal cual. Así está el mundo. Entonces, ese es un punto fabuloso, baby. Thank you. Entonces, hoy aprendimos de varios personajes de la palabra del Señor, aprendimos de José, aprendimos de Daniel, aprendimos de Josué también, pero sobre todo aprendamos el ejemplo de nuestro maestro, de Yeshua, de nuestro Salvador, que Él vino a este mundo sin importar ser el rey del universo, el creador del universo, se hizo carne, se humilló, decidió servir a otros y decidió dejarnos el legado de siempre buscar el reino de los cielos. Él decía que no tengamos tesoros en la tierra, sino tesoros en los cielos, donde el orín no corroe, etcétera, etcétera. Donde no hay alguien que pueda hurtar. Sí, robar. El orín y la polilla no corroen. Ajá. Entonces, ese es el testimonio que nos da él y nos enseña también. Yeshua mismo vino a desafiar el sistema, le decía a los fariseos que las cosas que estaban mal, a pesar de que ellos estaban dentro de un ámbito religioso, pero estaban en un ámbito religioso corrupto. Entonces Yeshua también si es un desafiante, él es el más desafiante de todos, por supuesto, es nuestro Salvador, la Torá misma, las leyes mismas. Pues chicos, hemos llegado al final de esta charla. Gracias por haberse conectado con nosotros. Nos gustaría escuchar tal vez a alguien que quiera dar una reflexión de 1 minuto. Y bueno, si no hay nadie que se motiva. Alguien que se motive. ¿Qué tal Nacho y su hermanita? Una reflexión breve de estos hermanitos. Ahí, ¿lo escuchamos? Se escucha muy bien. Desde Chile, escuchen ese acento. No, o sea, es como que entre tanto estamos conversando harto como los ejemplos que hay como que hay en la Biblia, mientras decían, estamos recordando la historia de Daniel, también estamos recordando como a José también, estábamos pensando como el porqué de la historia de José, y dijimos como que claro, como que quizás, tal vez si no le hubieran dado como esa prueba a Dios,
quizás como que hubiera sido muy narcisista tal vez, no sé, nos poníamos a pensar en eso. Y en eso como que nos pusimos a pensar de que es verdad como que el ejemplo de José igual dice mucho, quizá igual estábamos pensando como, claro, lo que dijo Abigail como de la situación de privilegio en la que estaba José, y quizá la envidia, y igual un poco la penita que sentían sus otros hermanos, como que todo eso estábamos como reflexionando en toda esta conversación. Y también agradecer este espacio, la verdad igual yo ansiaba mucho un espacio así, yo tuve que crecer muy rápido y necesitaba un poco volver a mi juventud. Así que eso. Qué bonito. Para nosotros también esto ha sido una bendición, porque nosotros estamos preparando y estamos diciendo, wow, tenemos que recordar esto, como qué importante es saber que seguimos, aunque nos casamos, seguimos siendo jóvenes y seguimos enfrentándonos a todo eso que todos los jóvenes nos enfrentamos. Entonces, sí, y totalmente lo de José que decías, tal vez sí, ¿no? Porque por algo el Señor le puso todas esas pruebas para probar su carácter. Y vemos que él de alguna manera pudo no haber contado, pudo haberse guardado las cosas en su corazón y no estar como presumiendo sus sueños delante de sus hermanos, porque eso fue del todo lo que en sí causó la envidia, ¿no? Que él estaba como todo el tiempo presumiendo sus sueños. Y bueno, Dios tenía que moldear su carácter totalmente. No sé si Rubén, lo vi por aquí, Rubén. Querido Rubén, él es un niño, wow, que se conecta todo el tiempo a las reuniones de hombres de Ser Sansón No Basta a las 3 de la mañana, chicos. Yo sé que nosotros hoy nos levantamos temprano, pero ese niño, la verdad que soy su fan. Es un jovencito. Jovencito, perdón. 3 de la mañana, las reuniones de Ser Sansón No Basta para los hombres que están aquí. También tenemos hombres de bendición con Prepárate 180 una vez al mes. Son alrededor de para nosotros son las 5 de la mañana, ¿no? Para Rubén son las 3 de la mañana y él siempre está allí. Así que, Rubén, bendita juventud, bendita juventud. Pues sí, sobre José, de que pasó por muchas tentaciones, ¿no? Y a veces uno no la soporta y pues cuando le dijo, no me acuerdo quién era, que quería que se acostara con él, ¿no? Sí, la esposa de Potifar. Ajá. Y pues él no quiso y pues pasó por varias tentaciones y al final pues fue rey, ¿no? Sí. Y pues a Totalmente. veces nosotros no las soportamos y tenemos que pedir a Dios por soportar las tentaciones que vengan ahorita que estamos en nuestra juventud. Amén. Totalmente. Salmos, no recuerdo qué salmo dice, ¿cómo limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Salmo 119, uno de los versículos de ese capítulo es larguísimo. Y me encantó lo que dijiste de esa tentación que tiene José con la esposa de Potifar, porque él dice, ¿cómo voy a fallarle a mi Dios y al rey? O sea, ¿cómo voy a fallarle a mi Dios y al rey Potifar? Entonces, pero me quedo con esa parte, ¿no? Al rey porque él era su autoridad. Vemos que José ya en ese tiempo empieza a respetar su autoridad, pero también dice, ¿cómo fallarle a mi Dios? Y esa es una pregunta que vamos a hacer. ¿Cómo vamos a fallarle a Dios, que es el que nos ha dado todo, que nos creó y que tiene un propósito grande para nosotros? Para todos ustedes, chicos, Dios tiene un gran propósito. Solo que ahora estamos en esa etapa como José, en el que Dios nos va a ir procesando como el oro hasta alcanzar ese propósito que tiene para cada uno de nosotros. Amén. Nicole también nos dejó su reflexión en el chat. Muchas gracias, Nicole. Nos encanta que te encantó y que fue un tiempo para reflexionar también para nosotros. Me súper duper encantó, a mí también me súper duper encantó. Bueno, chicos, ¿oramos? ¿Qué te parece? Cerremos con una oración. Querido Señor, gracias por este día, gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por esta etapa de nuestras vidas, donde tenemos muchas energías, Señor, para aprender, Señor, tantas cosas y tenemos tantas opciones, Señor. Ayúdanos, Señor, a escoger lo que trae más, edifica más nuestras vidas, Señor, y que realmente nos sacia, Señor. Y sabemos por la experiencia, Señor, que
realmente lo único que nos sacia, Señor, que nos hace sentir completos es estudiar tu palabra, Señor, y saber que tú nos amas y saber que tenemos la oportunidad de estar en tu presencia un día, Señor, y deseamos eso con todo nuestro corazón. También te pido por cada uno de los jóvenes que estuvo aquí con nosotros hoy. Gracias por sus vidas, Señor, por su deseo, Señor, de ser desafiantes, de ir en contra de la carne, Señor, en contra de la codicia, en contra del orgullo, Señor. Te pido que les fortalezcas a cada uno de ellos y que les llenes de sabiduría, les llenes de victoria, Señor, y que nunca se rinden, Señor, aunque se equivoquen, que ellos siempre busquen, Señor, la restauración, Señor, que solo tú traes a nuestras vidas. Y también te pido por cada una de sus pruebas, Señor, que ellos van a pasar, y que nos uses, Señor, de una manera que sea fructificar, Señor, tu imagen en otros jóvenes, Señor. Gracias, papá, por tu vida. Gracias por mi amada esposa, por su hermosura, por su sabiduría, por la bendición que trae en mi vida. Es en el nombre de Yeshua HaMashiach que oramos. Amén. Amén. Gracias a ti, precioso, por acompañarme compartiendo buenas noticias. Me siento completa. Gracias a todos ustedes, chicos. Nos vemos pronto en un mes. Así que bueno, esperamos verlos por allí y esperamos seguir compartiendo esta máquina del tiempo. Bye. Shabbat shalom. Bendiciones. Shabbat shalom. Gracias. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom a todos.